Dios le bendiga. Dios le bendiga grandemente. Dios le bendiga más. Dios le bendiga. Dios le bendiga grandemente. Dios le bendiga más. Así que estamos aquí para predicar la palabra del Señor. Le doy bienvenida a quien esté mirando en esta hora. Dios me los guarde, Dios me los cuide mucho. Vamos a traer un corto mensaje el día de hoy, titulado El desierto de Dios. Y estamos basados en Deuteronomio 8:2. Y pues Dios me los bendiga más. Estoy un poco nervioso, pues es la primera programación que lanzamos en vivo. Y pues por gracia del Señor, pues lo voy a hacer yo. Es la segunda, porque la primera la hicimos con el pastor José Reyes. Esta es la radio de él. Así que le agradezco a Dios por este privilegio. Y también le agradezco a mi pastor José Reyes por el poner en su corazón de que yo traiga la palabra, el mensaje el día de hoy. Así que es un mensaje que ha ministrado mi vida también, primeramente. Y espero que también sea de bendición para ustedes. Así que, sin más preámbulos, yo los invito a Deuteronomio 8:2. Deuteronomio 8:2. Sí, mientras usted lo busca, yo checo el sonido de un momento. Deuteronomio 8:2. Que pues Dios les bendiga grandemente. Así que ya estamos aquí en vivo. Así que ya me imagino que ya buscaron la cita bíblica. Así que vamos a Deuteronomio 8:2. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Amén. Damos gloria a Dios en esta hora y nos ponemos en manos del Señor y que sea Él hablándonos a través de mí, hablándole a ustedes y también, por supuesto, que me habló a mí cuando empecé a armar esta prédica. Así que en el nombre del Señor oramos. Padre Santo, Padre amado, gracias por esta palabra tuya, Señor, que principalmente, Dios mío, me ha ministrado a mí, me ha ministrado mi vida, Señor. Y yo te agradezco, Padre, que me hayas permitido, Señor, dar este mensaje, que me permitas darlo primeramente, Dios mío. Agradezco también, Señor, que hayas puesto eso en el corazón de mi pastor, Señor, para ponerme aquí en la radio, Dios mío. Y te agradezco a ti por el privilegio, Señor, ante todo, Señor. Y te pido que en esta hora, Señor, usted me use, Dios mío. Se lleve todo lo que estorba de mi vida en esta hora, Dios mío. Y que, Señor, pueda dar el mensaje claro y conciso, Dios mío, que tú quieres dar a tu pueblo, Señor Dios. Yo me pongo y me abandono en tus manos, Señor. Y, Señor, que seas tú, Dios mío, abriendo mis labios, Señor. Que seas tú, Señor, dando la palabra a través de mis labios el día de hoy, Señor. Yo te lo pido, Padre, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, pues este es un tema que ministraba mi vida, porque primeramente vino a mi mente esta palabra cuando yo andaba en prueba. Cuando yo andaba en un proceso, vino esta palabra a mi vida porque yo decía, Dios mío, y no entendía yo por lo que estaba pasando. Y una vez que pasé el proceso, ya terminando el proceso, yo todavía le seguía preguntando al Señor, ¿por qué, Señor? Y vino este versículo, vi la Biblia y vino se presentó este versículo a mis ojos.
Siempre cuando abrimos la Biblia buscamos un versículo en particular, buscamos un capítulo, un libro que leer, pero a veces el Señor, cuando uno abre la Biblia, también hay veces que el Señor te sorprende con un versículo, con una palabra que es para ti. Y esto me decía el Señor: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y yo le decía: Señor, porque realmente los procesos del Señor causan dolor en la vida del cristiano. Los procesos causan, digamos, muchas emociones dentro de la vida de uno. Y uno siempre se pregunta por qué, ¿verdad? Surge esa incógnita en nuestra humanidad de que por qué pasamos por esta situación. Pero lamentablemente a veces nunca nos preguntamos para qué. Porque todo propósito, todo desierto tiene un propósito, tiene una finalidad en la vida del cristiano. Y entonces surge esta incógnita dentro de la vida de uno. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué estoy pasando por esto, Señor? Porque a veces uno está en la iglesia, uno está tranquilo, uno está alabando, uno está haciendo la voluntad de Dios, tranquilito ahí. Pero a veces el Señor te pone en situaciones para salirte de esa zona de confort, esa zona de que estás cómodo. Y Dios lo provoca por un motivo, por una razón. Porque yo puedo entender que los desiertos es para que uno avance, no para que uno retroceda, no para que uno se queje, no para que uno se quede atrapado en el proceso. La prueba de Dios produce en el cristiano. El desierto produce en la vida del cristiano. Y produce muchas cosas. Pero más que nada produce experiencia, produce madurez. Y te produce que te afirmes más en los caminos del Señor. No es fácil. No es fácil pasar por el desierto. No es nada fácil, pero Dios lo permite con una finalidad. Y gloria a Dios por eso, porque Él lo permite con esa finalidad. Pero, ¿qué es un desierto, verdad? ¿Qué es un desierto? Un desierto es un lugar despoblado, solo, inhabitado, una región con un clima adverso que impide que la vegetación crezca. Y en lo espiritual, pues son situaciones en la vida del cristiano, momentos de soledad, etapas de nuestra vida, frutos de alguna situación imprevista en la cual somos golpeados por situaciones incómodas en las cuales nuestra fe es probada. Entonces vemos ya dos cosas: que el desierto es para que produzca, pero también es para que crezca tu fe. Entonces el propósito del desierto es para que agarres madurez, agarres firmeza en el Señor, y que tu fe aumente. Porque es en el desierto donde Dios te pone en soledad y te prueba a ti solo. Donde los demás se van. Y donde Dios te pone a ti solo para ver qué es lo que hay dentro de tu corazón. Este capítulo nos recuerda toda la peregrinación que el pueblo de Israel había hecho durante el desierto. Y ya estaban en proceso de entrar a la tierra prometida. Pero les recuerda el Señor, antes de darles esa tierra, les recuerda muy bien y les hace entender que ellos se acuerdan de dónde Dios los trajo, de dónde el Señor te sacó, cómo te sacó y cuál fue tu proceso estos 40 años, cómo el Señor te alimentó, cómo te sustentó en el desierto estos 40 años. Y esto se refleja en la vida del cristiano, porque antes del Señor de entregarte algo grande a tu vida, antes del Señor darte esa tierra de Canaán, tienes que pasar por un desierto, tienes que pasar por un proceso. Y los procesos obviamente que no son fáciles. Los procesos duelen, los procesos lastiman. Y como dije antes, uno se pregunta por qué uno pasa por ese proceso, por qué me pasa esto, por qué me pasa aquello. Pero realmente nunca nos preguntamos: Señor, ¿para qué? ¿Para qué es esto? ¿Qué quieres demostrarme tú con esto? ¿Qué quieres enseñarme tú con este proceso? Y a mí me costó entender eso. Me costó preguntar ¿para qué? Porque siempre preguntaba yo ¿por qué, Señor? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué esto? Si yo no hago nada, si yo estoy tranquilo sentado en una banca alabándote, diezmando, haciendo todo lo que tu palabra dice. Pero el Señor también nos manda a trabajar. El Señor nos manda a hacer algo por Él. Y a veces el Señor permite esos desiertos para salirnos de esa zona de confort, esa zona de comodidad. Y es ahí donde el Señor realmente
va a ver lo que hay dentro de tu corazón, porque también es el desierto, pero también es la actitud frente al desierto. ¿Cuál es tu actitud? Porque vemos que en la peregrinación hubo gente que se quedó, hubo gente que se quejó, hubo gente que renegó, hubo gente que murmuró, y el desierto también se caracterizó por la rebelión del pueblo de Israel. Rebelión contra el líder, rebelión contra esto, que no hay agua, que no hay comida, que mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Y esa gente pereció, esa gente se quedó. Pero a la nueva generación se le permitió entrar. Y es donde Dios le recuerda en este capítulo, recuerda de dónde te he sacado. Pero también le dice, ¿por qué? Para afligirte. Para saber lo que había en tu corazón. Para saber si realmente me ibas a guardar los mandamientos. Si realmente ibas a ser fiel. Y esa es la razón del desierto. Para ver si nosotros vamos a ser fieles al Señor. No es solamente pasar por el desierto, sufrir, llorar. Y ya no, tiene un propósito, tiene una meta. Y la meta la traza el Señor, porque Él sabe a lo que apunta, Él sabe por qué te mete en ese desierto, sabe por qué lo permite. Como dije antes, son lugares desiertos, son lugares donde los desiertos realmente nadie quiere estar, donde no crece vegetación, no crece planta, no crece nada, realmente no hay nada. Y el desierto sirve muchas veces como... Es un campo de batalla y es un campo de entrenamiento. Pero muchas veces en el desierto vemos el dedo acusador del enemigo. Porque el desierto hay dos propósitos. Depende la persona. Si es un cristiano, es una etapa de metamorfosis, es una etapa de transición. Es una etapa donde Dios saca algo más de ti. Pero si eres una persona apartada, eres una persona que está en el mundo, el desierto sirve para atraerte. En Oseas 2:14, Dios dice que va a llevar a Israel al desierto. Y ahí se le va a revelar en el desierto. Vemos que en esa época fue cuando Israel se dividió el reino. Y Israel se inclina a la idolatría, se inclina a la rebelión. Entonces es por eso que Dios dice, al final yo la llevaré al desierto y trataré con ella. Entonces el desierto en la vida de cristiano, como dije antes, es una metamorfosis, es una transformación, algo nuevo que va a salir. De ese proceso va a dar a luz algo nuevo, algo que te va a ayudar a avanzar en los caminos del Señor. Pero si eres una persona que está apartada, el desierto te sirve para que vuelvas a los caminos del Señor, y eso fue mi caso. Yo andaba apartado de los caminos del Señor y tuvo que venir algo muy terrible a mi vida, algo que yo no me podía explicar de dónde había salido. Y a veces entendemos que el Señor nos llama con cuerdas de amor, que el Señor nos llama con cuerdas de amor, con cariño, con amor. El Señor nos atrae a Él. Pero también podemos ver que hay veces que el Señor permite situaciones tan complicadas en la vida del ser humano para que realmente vuelva y torne su corazón hacia Él. Y eso fue lo que pasó en mi vida. Pasó algo tan terrible que yo no me explicaba por qué pasaba por esa situación. Dios mío, ¿por qué? Si tu palabra dice que traes con cuerdas de amor, que tú eres un Dios misericordioso, lleno de amor, ¿por qué me pones en esta situación? Y yo pude llegar a entender que si yo no pasaba por ese desierto, que si Dios no me atraía de esa manera, yo nunca iba a venir a los caminos del Señor, porque estaba tan empapado del pecado y me gustaba tanto el pecado que yo por mis fuerzas no lo iba a dejar. Entonces yo pude entender que el Señor me tuvo que poner en esa situación tan difícil para yo poder voltear mis ojos a Él. Y gloria a Dios por eso, porque no fue fácil. Porque fueron momentos de soledad, fueron momentos en los cuales yo me revolcaba en el piso y no sabía lo que estaba pasando. Pensaba que me iba a volver loco. Iba a psicólogos, iba a psiquiatras, iba a médicos, tomaba pastillas para la depresión, los ataques de pánico, para dormir, pero nada surgía efecto. Porque era un proceso en el cual Dios me tenía. Y Dios me estaba preparando, y con ese proceso mis ojos se voltearon completamente al Señor. Entonces, si tú eres una persona que está apartada,
una persona que no conoce al Señor, pero Dios te quiere para Él, Dios va a permitir esa situación en tu vida para que tú vengas hacia Él. Y si eres un cristiano y estás en los caminos del Señor, eres una persona que le sirve al Señor y que tu corazón es recto para con Él, Dios también permite ese desierto, pero para que tú escales peldaños. Porque el Señor te va a entregar algo más grande para tu vida. Pero nada es fácil. Todo requiere un proceso, todo requiere un esfuerzo. Y es por eso que el Señor te mete en esa situación para que tú puedas avanzar. Entonces vemos varios puntos aquí, ¿no? Vemos primeramente que Dios te pone en ese desierto. ¿Para qué? Para afligirte. Para afligirte. Entonces nos vamos al libro de Job. El libro de Job revela la causa y el efecto del sufrimiento. El libro de Job representa varias interrogantes, más no el por qué los justos sufren. Pero cuando tú te pones a analizar la vida de Job, vemos la aflicción latente. Vemos cómo él es un hombre recto delante del Señor y cómo el Señor se dice, no, él es mi hijo, y le dice a Satanás, no, no has visto, no has considerado a Job. Y Satanás, bueno, ahí comienza, ¿no? Bueno, pero es porque tiene todo, porque porque no lo tiene cercado. Entonces Dios permite ese desierto en la vida de Job primeramente para que Job escale ese peldaño, pero segundo también para demostrar a Satanás quién era Job. Porque déjame decirte que Dios no te va a dar una prueba que tú no puedas soportar. Dios no te va a dar más de lo que tú no puedas soportar. En la prueba que tú estás, en la situación en que tú estás, es porque Dios sabe que tú eres lo suficientemente fuerte para soportarla, suficientemente fuerte para sobrepasar esa aflicción. No, Dios no te va a poner en una situación, Dios no iba a poner a Job en una situación que no iba a resistir, que iba a dañar la integridad, porque vemos que Job nunca renegó, o sea, sí se enojó, pero alegaba con Dios, pero no con los demás. Buscaba respuestas en Dios y aún así no se alejó del Señor. Entonces el Señor sabía muy bien las convicciones de Job, sabía muy bien qué tipo de corazón tenía Job. Por eso que Dios sabe qué tipo de corazón tienes tú. Dios sabe la entrega que tienes tú para con Él. Dios sabe las convicciones. Dios sabe tu raíz que tienes para con Él. Y es por eso que Dios te pone en esa situación. Primeramente, para que tú crezcas espiritualmente. Segundo, en ese proceso tú vas a demostrar qué es lo que hay dentro de tu corazón. ¿Cómo reaccionas tú frente al proceso del desierto? Y vemos que al final, el diablo queda burlado, que Jehová lo reprende en el nombre de Jesús. Y la gloria postrera es mayor que la primera. Y aparte vemos el dedo acusador. Y eso es lo que caracteriza, una de las características del desierto. Porque el enemigo aprovecha esas situaciones solas para traer palabras y pensamientos negativos a nuestra vida. Vemos cómo en el libro de Job vienen los amigos, pero realmente ninguno le ofrece consuelo, sino que le cuestionan y le quieren hacer creer que él está en pecado y que lo que él está pasando es producto de su pecado y que se arrepienta. Pero Job sabía muy bien que él era recto delante de Dios. Entonces Job comienza a alegar y dice, no. Pero en ese momento tampoco Job conocía de todo al Señor. Vemos que era un hombre justo, que hacía holocaustos, que era dedicado al Señor. Y a veces es lo que pasa, que a veces el desierto nos sirve para que veamos a Dios. Nos sirve para conocer a Dios aún de una manera más personal. Porque a veces tenemos una fe muy básica. No venimos a la iglesia, nos congregamos y todo muy bonito. Pero ¿realmente conocemos a Dios? El desierto también sirve para que Dios se revele a tu vida. Porque vemos que al final Job dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Vemos el proceso de que pasó Job. Y vemos que las personas que estaban al lado de él alegaban con él. No le daban ningún tipo de aliento. Y vemos ese proceso es difícil porque muchas veces el enemigo te pone el dedo y te quiere hacer creer a ti en tu mente que es tu culpa. Te quiere hacer creer a ti que es tu culpa,
que es un castigo de Dios, que Dios está desechado, que no tiene solución. Mejor vuélvete al mundo. Y ese es que Jehová lo reprenda, porque eso es lo que el enemigo metía en mi mente cuando estaba en el proceso. Yo pensaba que el Señor me había desechado. Yo pensaba que ya no había solución para mí. Y yo me volvía loco, pues decía, Dios mío, entonces si tú me atraíste a tu evangelio y ahora me pasas por esta prueba y realmente escucho voces que me dicen que ya tú no me quieres, que tú no estás conmigo, que todo lo que estoy haciendo es en vano. Pero ahí, bueno, ahí donde viene la administración de Dios. Porque ese es un dedo acusador. Porque el enemigo se aprovecha de esas situaciones de sufrimiento que tenemos para meter en nuestra mente que es nuestra culpa. Para meter en nuestra mente que Dios no está con nosotros. Para hacernos creer que no vale la pena seguir en los caminos del Señor, que mejor me voy al mundo. Porque si ya yo me desecho, entonces ¿qué hago aquí? Que Jehová lo reprenda. Por eso es una de las artimañas que el enemigo pone en el desierto. Y eso fue lo que fueron estos 3 amigos de Job. Fueron el dedo acusador que le decían a Job que él había pecado, que él estaba mal. Y es por eso que Job, aún la aflicción de Job era aún más. Porque no solo era la aflicción en sí que le estaba pasando, sino que los amigos venían y le metían en la cabeza de que él era culpable, de que él tenía la culpa, de que él estaba mal. Entonces vemos que el hombre se iba a volver loco. ¿Por qué? Porque vemos que Job no encontraba salida. Pero vemos también la convicción de Job, que aún lo que estaba pasando no lo apartaba del Señor. Él no renegaba. Él se cuestionaba su fe y decía, Dios mío, ¿qué está pasando? Pero ¿cuál fue su actitud cuando Dios le quitó todo? Del vientre de mi madre salí desnudo, desnudo volveré. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Él no renegó en el desierto. Él no preguntó, Dios mío, y bueno, ya no pasa nada. No. Él bendijo al Señor. Por eso que esa prueba le vino a Job, porque Dios sabía muy bien quién era Job y el corazón que tenía. Entonces yo te quiero decir en esta hora, si tú estás en ese proceso en el cual el Señor te mete el dedo, el enemigo te mete el dedo ahí y te dice, no, tú tienes la culpa, ya no vales nada, lo que estás pasando es porque ya Dios no te quiere, porque Dios te ha desechado, porque Dios realmente no tiene ningún propósito en tu vida. Tú tienes que levantar y reprender esa voz en el nombre de Jesús, porque tienes que tener bien en claro que por lo que estás pasando tiene un propósito divino. Si tu corazón es recto delante del Señor y lo que tú estás pasando es una situación complicada, es porque el Señor lo ha prometido por algún motivo. Y es porque quiere verte crecer espiritualmente. Es porque Dios te va a entregar algo más grande en tu vida. Pero es necesario el dolor. Es necesario el llanto. Es necesario sentir eso en carne viva, porque realmente tú no puedes testificar algo que no has vivido. Yo eso lo tuve que entender. Yo no podía hablarte del desierto si yo no he pasado por un desierto. Yo no puedo hablarte de qué se siente que te digan que Dios te ha desechado, qué se siente que el enemigo te turbe a mitad de la noche, qué se siente que el enemigo venga en contra de ti y te diga, no vales nada, es un error que habías venido del evangelio. Yo no podía testificarte de eso si yo no lo he vivido en carne propia. Y yo no sé por la situación que tú estás pasando en este momento. Pero si estás en los caminos del Señor, cualquier error que hayas cometido en el pasado, el Señor te limpia con su sangre. Me acuerdo una vez en una confraternidad que hubo en Austin. Yo estaba sentado y recién estaba llegando a los caminos del Señor. Estaba por ese proceso que me sentía culpable, que no sentía que el Señor no merecía el perdón de Dios y me sentía muy afligido. Y me acuerdo que el predicador dijo en esa ocasión que habían jóvenes que le habían fallado al Señor y sentían tanta culpa que sentían que no merecían el perdón del Señor. Que por su vida pasada, por lo que habían pasado, esas personas sentían que no merecían el perdón de Dios. Y fue ahí donde yo entendí que el Señor me estaba hablando a mí, porque después la predicación seguía de que sí había perdón, de que sí había un propósito. Y yo pasé al frente y fui ministrado.
Y fue así como poco a poco, porque a veces queremos que el proceso pase de una vez, pase en 2, 3 minutos. Pero el proceso tiene un tiempo. Porque es ahí en el proceso donde Dios te moldea. Es en el proceso donde las voces se van y estás tú y el Señor. Y te sientes solo, ¿verdad? Porque piensas que el Señor no está ahí, pero el Señor está ahí. Si no, no pasarías por esa situación. Si el Señor te hubiera desechado, estarías en el mundo. Estarías revolcándote en el pecado. Pero si estás en los caminos, si estás por ese desierto, entiende que Dios no te ha desechado. Entiende que Dios no tiene nada, que Dios está pasando por esto por un proceso. Y te lo está pasando para cuando el Señor te entrega algo más grande, tú te acuerdes de dónde Dios te ha sacado. Y te acuerdes de todo lo que Dios te ha perdonado. Y que le seas fiel al Señor. Porque a veces cuando Dios nos bendice, nos da un ministerio, nos olvidamos de dónde Dios nos sacó y nos creemos supermanes, como que nunca hemos pecado. Pero ¿por qué Dios le recuerda al pueblo de Israel? Acuérdate de que te pasé por el desierto para afligirte, para probarte. Dios lo afligió con una razón, lo sacó de Egipto, lo sacó del mundo, pero los pasó por un proceso antes de darles la tierra de Canaán. Hubo guerras, hubo lucha, hubo rebelión. Y ahí fue donde Dios pudo ver lo que había en el corazón de Israel. Y solamente la nueva generación pudo ver la tierra de Canaán. Entonces también, ¿cuál es tu actitud frente al desierto? ¿Bendices a Dios o te apartas? ¿Bendices a Dios o dejas al Señor? Porque eso en el desierto, en el cual quizás nadie te habla, nadie te presta atención, nadie apoya tu ministerio, nadie te hace caso. Es ahí donde Dios dice, ok, ¿te vas o te quedas? Es ahí donde Dios te dice, ¿qué hay dentro de tu corazón? Porque Dios permite ese desierto. Y no porque los hermanos no te quieran, no porque el pastor no te quiera, no te estime. Pero Dios permite quizás que te quedes solo para ver qué es lo que hay dentro de tu corazón, si es de permanecer o te has de ir. Y es donde eres probado. Y es donde ahí se ve quién realmente eres. Qué tipo de convicción, qué tipo de raíces tienes tú dentro del Señor. Para afligirte, para probarte. ¿Qué más ejemplo que este, verdad? Aquí vemos al mismo Señor en el desierto. Y vemos un mano a mano, un duelo de Satanás, que Jehová lo reprenda, y el Señor Jesucristo. Pero antes de enfrentarse a ese duelo, el Señor estuvo 40 días en el desierto, ayunando. El mismo Espíritu que lo bautizó, cuando Juan Bautista lo bautizó en aguas, vino el Espíritu Santo y bautizó a Jesucristo. Ayunó 40 días y después vino la prueba. Entonces a veces el desierto sirve para prepararte para lo que ha de venir. Y este duelo, mi hermano, yo cuando leía y escudriñaba la palabra acerca de este duelo, y vamos a Mateo 4, y vamos a ver lo que estoy hablando. Mateo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Resistir al diablo y de vosotros huirá. ¿Qué más ejemplo aquí del Señor? Vemos
Vemos que no es de sorpresa el tipo de, el desierto y la tentación que viene después de que uno se mete con el Señor. Primera de Pedro 4:12 dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Vemos que Jesús fue tentado únicamente por el diablo y solamente por él. Nosotros somos tentados cuando somos atraídos y seducidos por nuestra concupiscencia, según Santiago 1:14. Pero Dios, en Jesús no había eso. Pero Jesús como hombre fue probado y fue tentado para demostrarnos primeramente que el enemigo no es invencible. Y segundo, para demostrarnos que en él todo se puede. Vemos que aquí el enemigo quiere apartar a Jesús del plan divino, en todos los sentidos. Primeramente, en la primera tentación le dice: si eres hijo de Dios. El enemigo sabía muy bien que Jesús era hijo de Dios. Pero le dice que convierta las piedras en pan, si tenía hambre. Y vemos cómo el enemigo causa que Jesús tenga una autosuficiencia, que no dependa del Señor, sino que use de su propio poder para convertir las piedras en pan. Pero ¿qué le dijo el Señor? Aquí el Señor le dice Deuteronomio 8:3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con pan, con maná, comida que no conocías tú ni tus padres le habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Vemos que aquí el Señor le responde a Satanás con Deuteronomio, en las 3, y vemos cómo Satanás cita el Salmo 91. Vemos cómo cómo Satanás quiere apartar a Jesús del propósito divino de Dios. La primera tentación fue que convirtiera las piedras en pan, causando eso es lo que crea Satanás en nosotros, que quiere que en el desierto, cuando nos vemos en apuros, quizás económicos, no esperemos en el Señor, sino que tengamos una autosuficiencia, como que yo puedo, y no depender del Señor. Y cuando uno hace eso, uno se sale de los propósitos del Señor. Porque si uno puede hacer, entonces ya no queda más. ¿El Señor qué va a hacer? Si ya uno actuó. Y muchas veces ese tipo de tentación viene porque el plan del diablo en todo esto es sacarnos del camino del Señor. Y es algo muy macabro, pero que sucede dentro del desierto, que uno escucha al enemigo. Pero es por eso que uno tiene que tener las raíces bien en la palabra del Señor, para rechazar todo ataque y toda contienda y todo argumento del diablo. Porque es lo que va a venir a nuestras vidas. La segunda tentación le pide que se tire del pináculo, tentando al Señor para decir: bueno, si Dios te protege, Dios está contigo, pues entonces tírate, porque tus ángeles mandarán y te sostendrán. Pero ese no es el orden. Muchas veces nos metemos nosotros en líos y queremos que Dios nos saque. ¿A qué se aplica la palabra? Que si tú estás en los caminos del Señor y el enemigo se mete en medio, el Señor te guarda, el Señor te protege. Pero cuando tú tienes una autosuficiencia y cuando tú crees, porque a veces pensamos que, bueno, que ya somos salvos y que Dios nos va a perdonar y nos perdonó y que podemos hacer lo que queramos. Mi hermano, dice la palabra que no, o sea, el Señor ama al pecador y no al pecado. Entonces, cuando uno se mete en líos, no esperes la mano del Señor que te libre, porque así hace Satanás. Te induce a que hagas tú, a que te metas en líos. No, a ver, tírate. A ver, haz esto, haz el otro, como que Dios te protege. Y Dios no te va a proteger si tú eres el que te metes en los líos, si tú eres el que te metes en esa tentación, si tú eres el que... Porque el diablo, que Jehová lo reprenda en el nombre de Jesús, no puede... susurrar a tu oído, no puede coaccionar, no puede forzarte, no puede agarrarte de la mano y llevarte, pero sí puede inducirte a través de malicias a que tú cometas ese tipo de actos. Le dice: tírate, porque sabes que Dios que va a venir su sangre y te va a sostener.
Pero primeramente, hermanos, pensemos en esto. ¿Por qué Jesús le iba a hacer el caso al diablo? Que él es enemigo de Dios y enemigo de su obra. Por eso que desde un principio tenemos que decir que no. Decir que no a la tentación. Apenas viene el pensamiento, viene el pecado a nuestra vida, tenemos que decir que no. Porque cuando tardamos y meditamos en ese pecado, ya va algo naciendo en el corazón. Va haciendo efecto lo que el enemigo va diciendo porque le hacemos oído. Y si no le damos un no rotundo, la demora a ese no rotundo, y esperamos que el enemigo haga nido en nuestra cabeza, ¿qué va a pasar? Que eso se va a convertir en sí, pero no ahora. Me explico. Viene una tentación y te provoca, y en vez de decirle que no automáticamente, tú le dices sí, pero no ahora. ¿Por qué? Porque estás dudando, estás vacilante en los caminos del Señor. Uno tiene que estar bien, tener unas convicciones muy fuertes dentro del camino del Señor para decir que no. Porque el enemigo eso es lo que va a causar. Te va a tentar. Y tú piensas en la tentación, meditas en la tentación. Y el resultado va a ser que en vez de darle un no rotundo, le vas a decir sí, pero no ahora. Porque dentro de todo hay un temor en tu corazón. No te has apartado del todo. El pecado no ha invadido tu vida. Entonces vacilas y le dices, ahora no. En vez de decirle no rotundamente. Por eso que el Señor rotundamente en las 3 tentaciones Dios le dice no y escrito está. Y vamos a la última, la más macabra, la más asquerosa de todas, que el diablo quería honra para él. Y le muestra a Dios los reinos de la tierra y la gloria de ellos. Y le dice, todo te lo daré si postrado me adorares. El Señor ya no pudo resistir más, porque al principio lo había escuchado en las otras 2. Por aquí le dijo rotundamente, vete Satanás. Porque eso estaba tentando directamente con Dios ya. Y eso pasa, que en el desierto vienen ese tipo de ofertas. Vienen ese tipo de ofertas diabólicas, pero que el diablo las disfraza. ¿Por qué? Porque el diablo siempre crea medias mentiras. Agarra una mentira, la disfraza de una capa de verdad y se convierte en un anzuelo. Ese anzuelo que uno le tira a los peces, que el pez lo ve provocativo, el pez lo ve delicioso, pero no sabe que dentro de ese anzuelo hay una espina que lo va a atar, que lo va a sacar del agua y va a terminar en la sartén. Eso es lo que hace el diablo. Disfraza. ¿Por qué? Porque el diablo le citó Biblia al Señor y le citó el Salmo 91. Que el Señor te sostendrá, que el Señor te va a apoyar. Entonces, ¿por qué no haces? Primeramente, porque uno no tiene que hacerle caso al diablo. Punto y se acabó. Y segundo, porque sabemos muy bien que no podemos agarrar ningún consejo del diablo. Que cualquier tentación o cualquier mal pensamiento no viene de Dios. Y es ahí donde surge el no rotundo y no darle cabida al diablo. ¿Y qué pasa al final? Al final se tiene que ir y viene ángeles y le servían. Y hermano, es un proceso bastante fuerte. Porque créeme que en el proceso el diablo te va a meter estas 3 tentaciones. Y la más macabra es la última. Porque si tú sucumbes, de alguna manera vas a darle gloria al diablo, que Jehová lo reprenda en el nombre de Jesús. Y eso es lo peor que puede hacer uno. No podemos darle cabida al diablo. Y tenemos que entender que en ese desierto van a venir ese tipo de ofertas, ese tipo de preguntas, ese tipo de incógnitas, susurradas por el mismo enemigo para hacernos caer. Pero ¿cuál va a ser la actitud de nosotros en el desierto? Porque vemos que Job no decayó. Vemos que Jesús citó la Biblia, resistió. Pero muchas veces nosotros no podemos resistir. Muchas veces, sucumbimos en alguna de las 3. Y hay que volverse a levantar. Y no es fácil porque la caída es fácil. Pero levantarse es difícil. Y eso yo lo he visto. Es por eso que este desierto cuando vino a mi vida, Dios mío,
Fue tan fuerte, pero me sirvió. Me sirvió porque pude entender que si Dios no me hacía sufrir, que si Dios no me ponía en esa situación tan fuerte, yo no venía a los caminos del Señor, porque yo estaba muy feliz en mi vida de pecado. Y nunca pensé venir a los caminos del Señor. Tenía conocimiento de Dios cuando era niño, pero nunca pensé que realmente iba a predicar o me iba a convertir, no. Pero Dios sabía el propósito para con mi vida. Y le agradezco porque muchas veces le pregunté por qué, Señor. Pero yo pude entender que mi desierto tuvo un motivo, una finalidad. Primeramente, sacarme del mundo. Y segundo, afianzar mi fe en Él. Y es complicado porque, ¿no? Después dice, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos. Porque en el desierto, el enemigo trata de sacarnos de los propósitos de Dios. Pero está en nosotros, hermanos, salir de ese desierto aprobados. Porque muchos no lo han logrado. Muchos se han quedado. Y lo vemos en esta pandemia. Iglesias vacías. Pocos se congregan. Entonces vemos que a muchos el desierto los hizo caer. Hay muchos soldados caídos en esta hora, en estos momentos, alrededor del mundo. Mucha gente que no se congrega. Mucha gente que ha caído no se puede levantar. Mucha gente que ya le da pereza ir a la iglesia. Porque mes y medio, aquí en Houston, Texas, mes y medio se estuvo sin congregar. Se hacían los cultos por Facebook Live, hora ya no estaba. Entonces vemos cómo hay muchos que han caído en el desierto. Entonces el propósito del desierto es que crezcamos. Y si no crecemos ahora, que Cristo está a las puertas, corremos el riesgo de quedarnos en la gran tribulación. Y eso no va a ser bonito. Eso no va a ser gracioso. Esta red ha tenido muchos impedimentos y muchos desafíos, al menos para mí. Muchos desafíos. Y en un momento pensé que no se iba a lograr. Pensé que no, que se iba a quedar, ¿no? Como un plan, como algo que se planeó y no pudo concluirse. Pero cuando Dios realmente tiene un propósito en tu vida y cuando Dios realmente quiere algo de ti, Dios va a hacer que pases ese desierto, pero va a mostrar su gloria después de eso. Esta red es una bendición y es un logro y es un éxito en el Señor, pero tampoco ha sido fácil. Ha habido muchos desafíos, un proceso de aprendimiento, pero gloria a Dios. Pero déjame decirte una vez más que el enemigo aprovecha esos momentos de soledad para tratar de traerte abajo. El enemigo aprovecha esa soledad que tú tienes con Dios. Y Dios permite eso para ver lo que hay dentro de tu corazón. Para probar si realmente eres o no eres. Y es ahí donde entra la incógnita. Si realmente somos o no somos de Él. Dios no puede consolar a nadie que no haya llorado. Y es por eso que es necesario llorar. Es necesario pasar por situaciones incómodas, aún dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque todo tiene un propósito. Pero la respuesta al desierto la tienes tú, mi hermano y mi hermana. Si has de quedarte en el desierto, tirado, rendido, dándole la gloria al diablo, o te levantas y sigues y dices que no a toda tentación que el enemigo ponga en tu camino. Y la mayor lucha también en el desierto es con nuestra carne, con nuestra concupiscencia, de donde Dios nos ha sacado, de la fornicación, de la droga, del alcohol. El enemigo va a poner ofertas en tu camino que te va a querer atraer a lo que hacías antes, pero depende de ti si le haces caso. Depende de ti si al final antes de finalizar el desierto te quedas como esa generación de Israel que se quedó, que murió en el desierto. Depende de ti si es la nueva generación que avanza y ve la tierra de Canaán,
O depende de ti si si te quedas y mueres en el desierto. Pues el diablo no está jugando, hermanos. El diablo no juega. No juegues tú. El diablo no está jugando. Y no está tentando a la gente que está en la calle, porque ya están perdidos, ya son de él. La lucha viene para el que está dentro de la iglesia. La confrontación, las dudas, los desiertos vienen para los hombres y las mujeres de Dios. Y es ahí donde se ven las caras quiénes somos realmente. Porque el desierto lo pone y lo permite Dios. Pero la actitud frente al desierto depende de nosotros. Si vamos rápidamente a Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8, del 38 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Hacemos al 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ningún desierto te aparta del Señor. No importa lo que estés pasando, no importa tu prueba, no importa tu desierto, cuán fuerte es. Déjame decirte que nada de eso te separa del amor de Dios. Ni la enfermedad, ni la angustia, ni el llanto, ni el sufrimiento, ni la muerte. Nada te separa del amor de Dios. Siempre y cuando te mantengas en Cristo Jesús. Porque si te apartas del camino, pues te apartas de las promesas y bueno, te quedas en el aire. Pero si estás en los caminos del Señor y estás en el desierto y tienes que entender que el Señor lo ha permitido por alguna razón, repítete esto en tu cabeza, que nada te va a separar del amor de Dios. Ningún desierto, por más fuerte que sea, el Señor está ahí, en tu llanto, en tu quebranto, en tu angustia. Ahí está el Señor. Entonces no puedes decaer tan pronto, no puedes dejarte llevar tan pronto. Recuerda eso, que no importa lo que estés pasando, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principado, ni tentación, nada te va a separar del amor de Dios. Pero también que ves tu actitud frente al desierto, si tú también lo amas a Él o no. Si has de guardar sus mandamientos, sí o no. Gloria a Dios. Gloria al Señor. La prueba de Dios produce, el desierto del Señor produce. ¿Y qué vemos con el desierto? ¿Qué produce? Produce madurez, te afirma en los caminos del Señor, te prepara para algo mayor. El desierto de Dios y la prueba de Dios produce, no estanca a la persona. Depende de ti si te estancas o no. Por el sufrimiento, todo tiene un propósito. Tus lágrimas tienen un propósito. No puedes testificar de lo que tú no has vivido. Y tu prueba va a servir de testimonio para otras personas. Lo que tú has llorado, lo que tú has sufrido, va a servir para que otro se levante. Va a servir para que otro cobre ánimo. Porque van a ver que tú pudiste y ellos también van a poder. Pero ¿por qué Dios lo pone en ti? Porque Dios sabe que es lo suficientemente fuerte para sobrepasar ese desierto. Porque si no lo fueras, Dios no te lo pondría. Dios te dejaría sentado. Y que no está mal estar sentado y alabar a Dios, pero Dios es un Dios de propósitos. Y Dios quiere gente trabajando también en su obra. Y a veces cuando la gente no quiere trabajar, está muy cómoda, es donde Dios también permite este tipo de desiertos. Porque yo estaba también así. Yo pasé mi desierto para venir a los caminos del Señor, pero también estaba cómodo. Y no es que estaba en cosas malas, pero Dios tuvo que poner también otro desierto en mi vida.
el cual dio fruto en mi vida. Y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué yo tengo que pasar por esto? Porque no entendía el para qué. Pues déjame decirte que después de esa prueba, hermano, yo estaba en lucha y en guerra. Y el Señor me bautizó en lenguas. Y yo pude derrotar a esas potestades. Esos demonios que desde niño me tenían prisionero. Esos demonios que desde niño me daban pesadillas. Que yo no podía dormir yo no podía dormir con la luz apagada. Yo siempre vivía traumado, asustado. Y a través de ese desierto, yo pude hacerle frente al enemigo. Reprenderlo. Agarrar autoridad. Entonces ese fue el propósito de mi desierto. Ese fue el fruto. Eso fue lo que parió autoridad sobre esos demonios que me tenían atado, porque yo salí salí del mundo, pero el diablo no se queda tranquilo, porque dice, no, ¿cómo que se va? No se va nada. ¿Cómo que eres libre? No eres libre nada. Y donde tienes que pararte y decir, yo soy libre, y reprenderlo en el nombre de Jesús. Y no fue fácil, pero yo sé que Dios lo puso con un propósito. Porque quizás, si cuando yo entre más en detalle en el testimonio, quizás va a ser de edificación para otros. Entonces el desierto que estamos pasando tiene un propósito. Y es un propósito divino. Así que mantengamos una actitud recta frente al desierto. Una actitud coherente. Una actitud de seguridad en el Señor. Una actitud de fe. Una actitud de convicción en la palabra del Señor. Porque no es fácil el desierto y muchos han quedado tirados en el camino. Pero si tú y yo estamos firmes, velemos de estar firmes. Velemos de estar firmes. Porque depende de nosotros también, del esfuerzo. Porque es fácil ayunar, no es fácil. Vigilar tampoco es fácil. Con el trabajo, con las tareas que uno tiene, tampoco es fácil dedicarle mucho tiempo, pero hay que hacerlo. Porque no le podemos dar a Dios lo último que sobra del día. Una hora a la noche, ya cuando vamos a dormir una hora, bueno, ya, no. Yo pude entender, también armando esta prédica, que lo mejor es para el Señor. Y a veces estamos tanto tiempo en ese celular, mirando esto, mirando aquello, que el Facebook, que la vida ajena de todo el mundo, y realmente no leemos la palabra. Y después a la noche, que no tengo tiempo, que ya se me vino la hora. Pero claro, si estamos distraídos durante todo el día, hay tiempo. La Biblia habla que hay tiempo para todo. Para trabajar, para dormir, para comer, para amar, para llorar, para construir, para derribar. Hay tiempo para leer la palabra. Y hay que hacer ese esfuerzo. Y eso nos va a ayudar a pasar el desierto. Y gloria a Dios por los desiertos que yo he pasado. Y sé que quizás no van a ser los únicos. Porque la vida de cristianos es una vida en ascenso. Y cuando se va uno, viene otro. Cuando se va una prueba, viene otra, pero es para que avances. La palabra dice que el reino de Dios sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Los violentos en el espíritu. Entonces hay que ser violento. Hay que sacar tiempo. Donde no haya que sacar tiempo. Y dedicarle tiempo al Señor. Y venir agradecidos, hermanos. Porque no ha sido fácil para mí, me imagino que tampoco para muchos es fácil. Porque el diablo te dice que tú no vales nada. El diablo te dice que tú no sirves para nada. Que el diablo te dice que Dios te ha desechado. Que estás pagando tus culpas como Job, los amigos de Job. Que algo has hecho que estás pagando tus culpas. Estás tirado así porque algo has hecho que has provocado que Dios te castigue. Y no podían darse cuenta que el desierto de Job era para una gloria mayor. Y esa es la voz del enemigo que a veces viene a través de personas a desanimarte, sarte de la iglesia, sarte del evangelio. Y uno se cuestiona, quizás en el mundo no sufría lo que yo no sufro en el evangelio. Pero es mentira. Porque si después si ponemos a analizar, en el mundo no éramos nada. Porque si surge alguna prueba, podemos ir de rodillas y con todo derecho decir al Señor, ayúdame. Pero en el mundo no podíamos hacer eso porque éramos prisioneros del diablo. Entonces no podemos decir que en el mundo era más fácil. ¿Por qué? Porque en Cristo es más fácil. Porque Él lleva la carga. Y en algún momento ese desierto se tiene que ir, no va a ser para siempre. Pero en lo que va a parir ese desierto va a ser gloria y la gloria para Dios. Pero en tu vida.
Y Dios lo va a ver, y los demás lo van a ver. Tanto fue así que Job tuvo que interceder por los amigos, porque Dios no se agradó del consejo de ellos, porque sabía que Job era un hombre justo. Entonces, hermanos, adelante en el Señor, no nos dejemos vencer, no nos dejemos vencer por el desierto. Y si estamos pasando por uno, adelante en el Señor. Y déjame decirte que la vida del cristiano va en ascenso y son peldaños que hay que escalar, y va a venir uno, va a venir otro, pero con cada peldaño te vas a hacer más fuerte. Porque al fin y al cabo, la prueba, ¿quién te ayuda a vencer la prueba? El Señor. Y algo que me enseñaba, que cuando Jesús le dice a Pedro que el diablo lo había pedido para zarandearle, pero que él había orado para que no le falte la fe. Jesús no le dijo para que no seas probado. Jesús no le dijo, yo oré al Padre para que esa prueba no venga en tu vida. No, Jesús oró y le pidió al Padre para que a él no le faltara la fe. O sea que él iba a ser zarandeado, pero la fe no le iba a faltar. No podemos evadir los desiertos. Van a venir a nuestras vidas. Pero tenemos que también orar por fe, para que la fe no nos falte. Hay que ayunar, hay que vigilar en nuestra intimidad, porque la intimidad con Dios no suplanta el trabajo. O sea, si tú trabajas para Dios, eso no suplanta tu intimidad con Dios. Porque andamos de arriba y para abajo, de aquí para allá, y no le damos tiempo al Señor y pensamos, no, estamos trabajando para el Señor, estamos haciendo la obra del Señor, pero el Señor requiere intimidad. Porque es ahí en la intimidad donde Dios te va a hablar y donde te vas a hacer fuerte para enfrentar a este tipo de situaciones. Entonces Jesús no le dijo a Pedro, no he orado, o sea, le dijo, he orado para que no te falte la fe. Porque iba a ser probado. Porque ese es el enemigo, que Jehová lo reprenda. Quiere probar, quiere decir, ¿ves? Él no sirve, ¿ves? Es acusador. Y otra cosa también. En el libro de Daniel, los hebreos en el horno de fuego le dijeron a Nabucodonosor, he aquí, que aun si Dios no nos libra, no nos postraremos ante tu estatua. Porque Dios puede, con una palabra, con una sola palabra, con una voz de orden que Él diga, el desierto se puede ir de tu vida. La prueba se puede ir de tu vida. Pero aún así, si no se va, hay que serle fiel al Señor. Aún si todavía a Dios no le place que termines de cruzar el desierto, aún así tienes que adorarle, porque uno le adora a Dios porque es Dios, no porque te hace favores, no porque te bendice, no, uno le adora porque es Dios, y lo demás viene por añadidura. Porque cuando uno lo adora porque es Dios, Dios está, Dios tiene esa promesa sobre nosotros, porque se requieren dos para el pacto. Y si uno viola el pacto, la otra parte no está comprometida a cumplir su parte. Entonces, si tú te apartas del Señor, Dios no está comprometido a protegerte. Si tú tientas a Dios, Dios no está comprometido a protegerte. Entonces, en el desierto es donde sabemos y vemos quiénes somos. Si hemos de guardar lo que el Señor nos da, si hemos de guardar sus mandamientos, si hemos de permanecer en Él o si nos apartamos. Así que, hermanos, Dios me lo bendiga. No ha sido fácil. No ha sido fácil, pero la gloria es del Señor. Le agradezco al Señor por esta radio, por este ministerio. Le agradezco a mi pastor porque fue en el corazón de él que nació esta radio. Y le pido también oraciones a ustedes para que esta radio salga adelante. Porque no ha sido fácil hacerla y obviamente el enemigo también no se va a quedar tranquilo. Pero en Cristo Jesús los vamos a vencer. Porque ningún desierto nos apartará del amor de Dios. Así que yo voy a hacer una oración esta hora por los que están escuchando, por los que han de escuchar más adelante, para los que están pasando por situaciones difíciles.
que Dios fortalezca sus vidas. Y vamos a orar. Padre Santo, Padre amado, te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por tu palabra, Señor Dios. Te pido, Padre, en esta hora, Dios mío, que cualquier persona que esté pasando por un desierto, Señor, que cualquier persona, Dios mío, que esté flaqueando, Dios mío, cualquier persona que se esté cuestionando el por qué me estás pasando por esto, Señor, pueda entender y se pueda preguntar para qué. Te pregunte el para qué está en esa situación, Señor, porque sabemos, Dios mío, que en tus caminos todo obra para bien. Todo lo malo que nos pasa obra para bien, para el provecho de nosotros, Dios mío, siempre y cuando nos mantengamos en tus caminos. Yo te pido, Señor Dios, que seas tú obrando en la vida de cada oyente, Dios mío, que seas tú bendiciendo este ministerio, Padre, que seas tú bendiciendo a mi pastor a la distancia, a su familia, a su esposa, a sus hijos, Dios mío. Y cualquier hermano, Dios mío, que nos esté escuchando, que esté pasando por el desierto, Señor Dios, te pido que en esta hora seas tú el que lo ministre, Señor Dios. Seas tú el que le hable, le diga que tú estás con él, que tú estás con ella, Señor Dios. Que hay un propósito, Señor, que hay un propósito, Señor. Hazle entender, Dios mío, que el desierto que están pasando, Señor, que la prueba que están pasando, Señor, es porque más allá va a haber una recompensa, Señor, porque hay una recompensa después del desierto, Señor Dios. La tierra es Canaán, Señor Dios, y si no es en esta tierra, será en la venidera, Padre, porque tenemos, Señor, ese cielo esperando por nosotros, Señor. La trompeta en cualquier momento suena, Dios mío, y tú nos quieres encontrar, Señor Dios, en tu voluntad, Padre. Y si estamos en prueba, nos encuentras luchando, Señor Dios, nos encuentras, Señor Dios, guerreando, Padre, en tu nombre, pero ayúdanos a no decaer, Padre, que la fe no nos falte, Señor, porque no podemos evitar que el desierto venga, no podemos evitar que la prueba venga, Señor Dios, pero sí podemos rogarte, Dios mío, que la fe no nos falte, Señor Dios, que nos mantengamos en tus caminos, Dios mío, porque sabemos que el enemigo no se va a quedar tranquilo, Dios mío, pero más poderoso eres tú, Jesús, que lo venciste en la cruz del Calvario, Señor. Más poderosa es tu sangre en nuestra vida, la cual nos limpió de todo pecado, Señor. Dale autoridad a mi hermano, dale autoridad a mi hermana, Dios mío. Levántalo, Padre, en el nombre de Jesús. Y al que esté apartado, Señor Dios, al que no te conoce, revélate, Dios mío. A veces te pedimos que los dejes con cuerdas de amor, Padre, pero a veces no quieren entender. Tráelos, Dios mío, como tú quieras atraerlos, pero tráelos de nuevo a tu obra, Padre, y comienza a obrar de nuevo en ellos, Señor. No abandones la obra de tus manos, Dios mío. Te pido por esta radio, Padre, bendícela, Dios mío. Bendícela y que la palabra que se predique llegue a otras vidas, Padre. Ayúdanos, Dios mío, a traer palabras frescas, Señor, y ministrar a las personas, Padre, que están del otro lado, Dios mío. Esta red se ha levantado en medio de una pandemia mundial, Dios mío, porque todavía en esta pandemia, Dios mío, hay gente que te ha dado de espaldas, Señor. En esta pandemia hay gente que sale a bailar, que sale a tomar con su máscara, Dios mío. No han aprendido, Señor, es por eso que vendrán cosas peores. Pero, Señor Dios, como los hebreos, los hebreos en el pueblo de Egipto, Señor, tú guardarás a tu pueblo, Dios mío. Tú guardarás a los que confían en ti, Padre. Que se haga tu voluntad en la vida de cada uno de nosotros, Dios mío. Y bendice a todos de mis hermanos allá, Señor, a la distancia, Señor. Te agradezco por este tiempo, Padre. Y te doy la gloria y te doy la honra, Señor. Porque la gloria es tuya y no la compartes con nadie. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. En el futuro estaremos recibiendo llamadas. Visítenos en nuestra página de internet www.radiosalvacionhouston.com. Ahí hay culto, hay prédicas, hay coros y también vamos a tener la palabra del Señor una vez por semana. Vamos a organizarnos mejor con los tiempos, con los horarios y le pedimos sus oraciones. Dios nos bendiciones desde aquí. Y a donde llegue la palabra que sea edificación para su vida. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Y adelante en el Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.